Página 22 y vamos a ir ahora a la letra C. Quiero recordarles que estamos mirando el decreto de Dios de todos los acontecimientos. Estamos usando las notas del Dr. Sam Waldron. Hemos visto en primer lugar una explicación bíblica y sus implicaciones. En segundo lugar vimos una controversia reciente sobre esta doctrina, pero ahora vamos a mirar varias cuestiones serias relacionadas a la doctrina del decreto de la confesión. En primer lugar, el decreto de las acciones pecaminosas. La objeción más común que se suscita contra la enseñanza de la confesión con respecto al decreto de Dios es esta: ¿no hace esto a Dios el autor del pecado? Si no lo hace, entonces, ¿sobre qué base afirma la confesión que aunque Dios ordene todas las cosas, no es, sin embargo, el autor del pecado? Aunque la confesión enseña que Dios decreta el pecado, niega que Dios sea el autor del pecado. Esta negación ha de justificarse sobre la base de la libertad o contingencia de las causas secundarias mencionadas en el primer párrafo. Dios no es el autor del pecado porque no hace que ocurra mediante su propia causalidad inmediata. Es la responsabilidad de las causas secundarias que voluntariamente se implican en él. Esto se ilustra en el caso en que Dios decretó que David censara pecaminosamente a Israel. Del último pasaje, es decir, del primer libro de Crónicas 21:1, aprendemos que este decreto no se llevó a cabo mediante el Espíritu Santo moviendo a David, sino a través de Satanás. El texto bíblico enseña que Dios había decretado que se haga ese censo, pero luego dice que Satanás fue quien movió el corazón de David para hacer ese censo. Entonces, nosotros miramos aquí que aunque Dios ha decretado el pecado, Dios no se relaciona con el pecado porque Él no peca, porque esa es la verdad que la Biblia enseña. Otro pensamiento que ayuda a aliviar este problema puede entreverse en los pasajes que hablan del decreto de Dios en cuanto a las acciones pecaminosas. Y aquí aparece Génesis 50:20, que ya lo leímos, Hechos 2:23, que habla del Señor Jesucristo y de cómo Él murió. En cada uno de estos pasajes está claro que la razón fundamental de Dios al decretar el pecado fue completamente pura. En el primero y el tercero, su motivación es misericordiosamente redentora. En el segundo, es justamente retributiva. Hermanos, ¿por qué Dios decretó los hechos pecaminosos? Bueno, porque Dios es el soberano y Él ha creído que eso es lo que hay que hacer. Pero en segundo lugar, Dios ha abierto la puerta para que nosotros podamos entender que aun cuando hay ciertas cosas pecaminosas que Dios decreta y que los hombres lo hacen voluntariamente, la razón que está detrás de por qué Dios decreta es algo completamente puro. Por ejemplo, piensen en José. ¿Cuál es la razón por la que Dios decretó los actos pecaminosos de sus hermanos? ¿Por qué Dios decretó que ellos tenían que venderlo a Egipto y que él iba a ser tratado injustamente y que iba a llevar a la cárcel? Si ustedes se ponen a pensar en la historia, todo lo que pasó a José seguía una huella que no puede ser negada de que Dios lo estaba llevando por ahí. La pregunta es, todos los actos pecaminosos, incluyendo la mentira de la esposa de Potifar que lo hizo poner en la cárcel, donde él conoció a un hombre que al interpretarle su sueño, después cuando este hombre estaba delante del rey, llamó a José porque por casualidad se habían conocido en la cárcel, casualidad. Aún los actos pecaminosos alrededor de eso fueron decretados por Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Cuando José reprende a sus hermanos, le dice, no tengan miedo, porque aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo ha cambiado para bien. Y luego dice, aumenta la razón, para preservar la vida de mucho pueblo. ¿Por qué José tenía que estar en Egipto? ¿Y por qué José podía tener la autoridad para recibir a una nación extranjera como la de su padre? Para poderlos preservar, porque había hambre en la tierra. Parte de la profecía que él vio o el sueño que interpretó era que iban a haber 7 años de escasez, ¿se acuerdan? Y en esos años de escasez es cuando Dios preservó al pueblo a través de tener a José en un lugar donde él pudo tener a su familia para poder salvarles la vida. Entonces la pregunta es,
aunque los actos pecaminosos son viles, la razón por la cual Dios decretó esos actos pecaminosos tiene que ver con una intención pura. ¿Me hago entender? ¿Por qué Cristo, por qué las obras que hicieron para matar a Cristo fueron decretadas? ¿Por qué lo que iba a hacer Poncio Pilato, lo que iba a decir Herodes, lo que hicieron los judíos y el ejército? ¿Por qué eso fue algo que nosotros podríamos decir que tenía una intención pura de Dios? Porque la razón por la cual lo decretó y decretó esos actos pecaminosos, aunque Él no tiene relación con esos actos, es porque a través de esos actos iba a haber redención. ¿Me hago entender? Entonces fíjense cómo uno puede pensar. En primer lugar, nada se escapa de su decreto. En segundo lugar, aunque Dios decreta los actos pecaminosos de los hombres, Dios no tiene relación con el pecado. Pero en tercer lugar, cuando Dios decreta actos pecaminosos, lo hace siempre por una razón que es pura, incluyendo la retribución por el pecado. A veces Dios decreta actos pecaminosos que los hombres los hacen voluntariamente, como vivir en su perversidad. El pecado de Sodoma y Gomorra fue decretado por Dios, ¿sí o no? ¿Y para qué fue decretado por Dios? Dios hizo justicia a través de eso y de alguna manera preserva a la sociedad, mostrando el juicio que viene sobre ese tipo de pecados. Tiene que ver con retribución, sigue siendo una motivación justa. ¿Me hago entender? Así que acuérdense de esto. Uno no puede abrazar o lo uno o lo otro. Tiene que abrazar las dos cosas y confiar en lo que la palabra de Dios dice y considerar que las dos cosas son verdad. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. El trabajo que van a recibir tiene que ver sobre estos temas que son complejos y que van a tener la oportunidad de seguirlos profundizando. Solo quiero poner los lineamientos en nuestra mente para encontrar un equilibrio bíblico. En segundo lugar, la libertad de las causas segundas o secundarias. Es bastante obvio que la definición de la libertad implica en su uso por parte de la confesión es diferente del concepto de la libertad que muchos sostienen. Esta es una libertad que no es contradicha por el hecho de estar completamente sujeta al decreto secreto. Williamson proporciona una definición bíblica de la libertad de las causas segundas, que es consecuente con el uso que ella hace de la confesión de fe. La libertad puede definirse como, dice él, la ausencia de coacción externa. Si alguien no es forzado por un poder fuera de sí mismo para hacer lo que es contrario a lo que él quiere hacer, entonces podemos decir con propiedad que es libre. La maravilla de la predestinación de Dios es que Dios deja a los hombres libres en este sentido, aun cuando predestina todo lo que todo hombre hará en cualquier momento. Esta definición implica una respuesta negativa a tales preguntas como estas. ¿Es la libertad la capacidad de hacer el bien o el mal en cualquier momento? No. ¿Es la libertad la capacidad de actuar de una manera totalmente imprevisible? No. ¿Significa el hecho de que debo hacer algo? ¿Significa el hecho de que debo hacer algo, que puedo hacerlo? No. Nada de esto significa libertad. Libertad significa el hacer cosas sin ser empujado, obligado por nada. En ese sentido, el hombre que vive en su pecado deliberadamente es libre para hacerlo, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? No hay coacción, porque aun cuando ese hombre tiene su corazón inclinado hacia el pecado y está mal, aún así nadie lo obliga a hacer lo que hace. Por lo tanto, en un sentido se puede decir que eso es libertad. Esa libertad o esa especie de vida libre que pueden tener los hombres es lo que se entiende como las causas segundas. Las causas segundas, hablando específicamente del hombre, es cuando el hombre puede hacer cosas sin ser presionado por nada, lo hace en su libertad. Aún así, Dios es aquel que es el causante primario. Se llaman causas secundarias para poder diferenciarlo de la causa primaria. Les pregunto una cosa: si hay un hombre que asesina a otro en la calle con un revólver, ¿quién es la causa primaria de ese asesinato? Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha decretado todas las cosas. ¿Y quién es la causa secundaria en ese asesinato?
El que mató. Ahora, el que mató, ¿fue obligado a matar o lo hizo libremente? Ahora, en eso consiste el misterio. Dios es la causa primaria, pero a pesar de que Él ha decretado todas las cosas, Él no obliga a su criatura a tener que hacer lo que Él determina, sino que su soberanía es tan amplia y misteriosa que en la libertad, en el pleno uso de esa libertad, las criaturas hacen exactamente lo que Dios ha determinado, aun cuando lo hacen libremente. ¿Sí? Si alguien muere por la razón que sea es la causa secundaria. La causa primaria es Dios. ¿Me hago entender? Cristo murió en las manos de Poncio Pilato. ¿Eso es causa primaria o secundaria? ¿Quién es la causa primaria de la muerte de Cristo? Dios el Padre. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Las causas segundas tienen libertad, sí. Y por el hecho de tener libertad, tienen consecuencias por lo que deciden. ¿Sí? Ese es el principio. Ahora, esto también se aplica a la salvación, que es lo que vamos a ver en un momento. Alguien puede decir, cuando estamos hablando de la salvación, que lo que hace que las personas sean salvas es el decreto de Dios, porque Dios ha decretado personas para la salvación. La respuesta es sí. Sin embargo, el creer o el rechazar el evangelio es la causa secundaria. Y entonces eso tiene responsabilidades y eso rinde cuentas y eso se hace completamente en libertad. ¿Me hago entender, hermanos? Eso es un poco la idea que está aquí. Número 3, el concepto de voluntad permisiva. Los conceptos de decreto permisivo o voluntad permisiva se usan a menudo con relación a una consideración del decreto divino. ¿Es válido cualquiera de estos dos conceptos? ¿Habla la Biblia de una voluntad divina permisiva? ¿Dios permite ciertas cosas? ¿Permitió Él que José fuese vendido o que Cristo muriera? Cuando se afirmó anteriormente, es indudablemente cierto que Dios no está implicado activamente en la realización del pecado del hombre de la misma manera que está implicado en la realización de la justicia y la salvación. En este sentido, podemos hablar del permiso divino de ciertas acciones. Por otro lado, jamás podemos hablar de un mero permiso involuntario o forzado con respecto a Dios. Dios solo permite en la historia lo que ya ha decretado antes de la historia que va a ocurrir con certeza. Como se probó anteriormente, nada hay que condicione el decreto de Dios. El concepto de permiso, sin embargo, da por sentado que hay una voluntad opuesta, puesto que tal voluntad no estaba presente cuando Dios decretó todo lo que debió ocurrir. Es absurdo hablar de un decreto permisivo. El decreto de Dios es, por definición, no permisivo, simplemente porque no es condicional ni está condicionado. Lo que está diciendo el doctor Waldron aquí es que no es tan precisa la expresión voluntad permisiva. Es muy común en el mundo evangélico hablar de la voluntad permisiva. ¿Y por qué pasó tal cosa? Es la voluntad permisiva de Dios. Ahora, hay una cosa que tiene que estar clara. Dios no tiene relación con el pecado cuando el hombre peca, aunque Dios haya decretado el pecado, ¿sí o no? Él no tiene relación con el pecado. Pero cuando Dios ha decretado, por ejemplo, arrepentimiento y fe, Dios está involucrado en que el hombre haga eso. A tal punto que el Espíritu viene y obra en el corazón y causa cosas para que el hombre pueda llegar a hacer eso. Es decir, no está igual de involucrado en el pecado, él no está, y en las cosas que son para bien o de bendición, él está directamente involucrado. Así que solo en ese sentido, uno podría decir, en ese sentido es un tipo de voluntad permisiva, pero no es correcto porque causa confusión. No estamos diciendo, bueno, Dios está ahí y como Él sabe todo lo que pasa, Él simplemente dice, mira, yo no quiero que lo hagas, pero si quieres hazlo, ahí está, dale para adelante, y entonces el hombre va y se equivoca. Eso no es el concepto bíblico. Dios no es un espectador sentado mirando lo que los hombres hacen. Dios no es un espectador que dice, bueno, yo sabía lo que iba a pasar, pero ¿qué voy a hacer si Él quiso hacer eso? Dios es activo en las cosas que hace el hombre.
Dios es activo en los decretos. Él decretó lo que sucede, sucede porque Él así lo quiso. Por lo tanto, bajo ese pensamiento, nosotros no tenemos un concepto permisivo. Lo que pasa es lo que Él decretó. Lo que sí tenemos que saber es que lo que Él decretó tiene que ver con cosas que son puras, santas, pero que de ninguna manera justifican el pecado que los hombres cometen al cumplir su voluntad. ¿Me hago entender, mis hermanos? El concepto de una voluntad permisiva no es aceptable dentro del concepto de los decretos de Dios. Si Dios es soberano, entonces ¿cómo es permisivo? Si Dios decreta y establece, entonces ¿cómo permite? Dios hace, Dios actúa, Dios está en medio. Y el único lugar donde podríamos hablar quizás de algo permisivo, si quisiéramos usarlo, aunque no les recomiendo esa expresión porque puede ser confusa, precisamente quitándole la soberanía a Dios para tratar de defender a Dios delante de los hombres, esa palabra solamente podría ser quizás utilizada cuando se habla de lo que los hombres hacen con respecto al pecado decretado. Dios no tiene participación ahí y en ese sentido ellos lo hacen con un permiso divino en algo que Él ha decretado. ¿Me hago entender? Pero Él está activo en el mundo y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Él no es pasivo, Él no está mirando solamente. Él es el origen y la fuente de todo lo que sucede. En cuarto lugar y último, la naturaleza de la presciencia divina. No es especulativo suscitar la pregunta, ¿puede Dios prever que ocurriría algo antes de que Él decrete que ocurra? La respuesta directa a esta pregunta es no. Solo aquello que ha de ocurrir con certeza puede ser previsto o preconocido. Prever algo es tener la certeza de que ocurrirá, puesto que, sin embargo, es el decreto de Dios lo que hace que todo ocurra con certeza. Nada puede preverse que vaya a ocurrir con certeza hasta que Dios decrete que ocurra. La idea de que alguien pueda eludir los problemas relacionados con el decreto divino recurriendo a la presciencia divina no tiene fundamento. La presciencia da por supuesto que un acontecimiento futuro va a ocurrir con certeza. Queda la pregunta, ¿qué hizo que ese acontecimiento ocurriera con certeza? La única respuesta posible es el decreto de Dios. En la Biblia, las profecías y predicciones de acontecimientos futuros no se consideran como basadas meramente en la presciencia divina, sino como basados en el decreto divino. ¿Se acuerdan Isaías 46? En este texto nosotros veíamos, yo soy el que anuncia las cosas del futuro como antes, como eran antes. Mi consejo permanecerá. Yo digo y fue hecho. Y con lo que él está haciendo es haciendo una profecía. Pero él está diciendo que la razón de por qué su profecía se cumple es porque lo que él dice se hace. Entonces no es su conocimiento lo que da certeza a la profecía, sino el hecho de que él lo ha decretado. La profecía de la Escritura es considerada, por tanto, por así decirlo, la transcripción no de lo que Dios prevé, sino de lo que Dios decreta. ¿Qué es la profecía? La transcripción de lo que Dios decreta. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar, se lo revela el profeta. Escribe, esto es lo que va a pasar, pero no porque Dios lo sabe, solamente como que Él fuera pasivo, sino porque Él lo hizo, Él lo decretó. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las llaves? ¿Dónde están las llaves? Están guardadas en la gaveta de la mano derecha. ¿Cómo tú lo sabes? El concepto bíblico es porque yo las puse ahí. Yo sé que están ahí. Su conocimiento tiene que ver con algo donde Él es activo, no donde Él solamente está mirando o previendo algo de manera externa. ¿Me hago entender? Ahora, ¿dónde surge este problema? Sobre todo cuando se habla de la salvación. Las personas, los arminianos, tratan de explicar el concepto de la elección como una cosa que Dios previó en los hombres. Él vio quiénes habían de creer y por eso, como Él sabía quiénes habían de creer, entonces Él los eligió. Eso lo hace a Dios pasivo, no soberano, y no como el fundamento y la fuente de todo lo que sucede, sino como un espectador. Pero el concepto bíblico es que Dios sabe quiénes son los escogidos porque Él los escogió.
no porque lo vio porque Él lo escogió. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. Está aquí en tu apunte. Es la transcripción no de lo que Dios prevé, sino de lo que Dios decreta. Muy bien. Esto nos lleva a la unidad 3. Rápidamente el día de hoy vamos a tener tiempo de preguntas en un momento. Así que no alboroten el avispero. Pero vamos a tratar de terminar este concepto para luego tener preguntas. ¿Ok? La soberanía de Dios y su decreto específico para salvación. El decreto de Dios no solo tiene que ver con un aspecto general, sino que también con la predestinación específica de hombres para salvación. En esta unidad usaremos las notas de la clase de la doctrina de Dios del pastor Jeffrey Smith y las anotaciones del Dr. Waldron en sus comentarios a la confesión de fe. El decreto de Dios de la predestinación a la vida o la doctrina de la elección. Esto es la segunda parte del decreto. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 de la confesión de fe, los primeros 2 párrafos hablaban de la parte general. En el párrafo 3 al 7 se habla del decreto específico para vida. Es de eso que vamos a hablar en esta clase. En primer lugar, un análisis de palabras claves. A, elegido. La palabra elegido es una palabra bíblica. Nadie puede negar eso. Agustín, Calvino, Edwards o los puritanos no pusieron esa palabra en la Biblia. Estaba ahí mucho antes de que nacieran estos hombres. La palabra elegido, en sus diversas maneras en el griego, eklego, eclectos, eclogo, son traducidas como elegido, electo o elección. Estas palabras, en sus diversas maneras, son usadas más de 50 veces en el Nuevo Testamento y el mismo concepto se ve en el hebreo del Antiguo Testamento, la misma palabra en la traducción griega del Antiguo Testamento. Así que la palabra escoger, elegido y electo son todas palabras de la Biblia, no hay manera de negar eso y no creo que exista una persona que lo pueda hacer. Ahora, nuestro trabajo es averiguar qué es lo que significa la palabra elegido. Yo no puedo venir y tomar una palabra bíblica y darle la definición que yo quiera. Hay que ver en las escrituras mismas qué es lo que la palabra significa. Así que vamos a hacer un análisis de esta palabra. En primer lugar, el uso de la palabra en el sentido no teológico, es decir, cuando no se está usando para describir una doctrina o la doctrina de la elección, sino en el uso común y corriente. Miren lo que dice Lucas 6 del 13 al 12. En aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, ¿y qué dice ahí? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el texto dice que él escogió a sus discípulos. De todos aquellos que seguían a Jesús, Cristo escogió a 12 que fueran apóstoles. Jesús usó el derecho de una soberana selección. Él no pidió que levantara la mano, no les preguntó a ninguno si querían ser apóstoles, ni hizo unas votaciones, sino que en su propia iniciativa, viendo la masa de sus discípulos, escogió 12. Es la misma palabra del griego, la palabra escoger. Miren ahora Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha, ¿qué cosa? Escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos nuestra palabra escogido de nuevo, y está hablando de María y Marta, quienes habían recibido a Jesús en su hogar, y Marta estaba preocupada y afanada con muchas cosas, pero María estaba a los pies de Jesús. Habían 2 opciones, el ayudar a Marta y estar en sus preocupaciones, o sentarse a los pies de Jesús. Y María escogió la mejor parte. Lucas 14:7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Aquí Jesús está mencionando el punto de que escogían los primeros asientos a la mesa. Vean la figura en sus mentes. Estas personas se les invita a una cena y pueden sentarse en muchos lugares, pero de los muchos sitios ellos escogieron algunos. En este caso, escogieron los primeros asientos. Se ve el mismo concepto en el Antiguo Testamento cuando fue traducido al griego como unos 200 años antes de la venida de Cristo al mundo. Así que nosotros también podemos entender cómo los escritores del Nuevo Testamento entendían
las palabras que usaban por las palabras griegas que los traductores hebreos usaron en el Antiguo Testamento. En la traducción del Antiguo Testamento al griego, estas son las palabras que definen o detallan lo que hizo David cuando fue al pequeño arroyo antes de matar a Goliat. Dice el texto, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y lo puso en él, etcétera, etcétera. Dice el versículo que escogió 5 piedras lisas del arroyo. En el arroyo habían muchísimas piedras y de ellas él hizo una selección. Literalmente él eligió 5. David escogió las piedras, no fueron las piedras las que se movieron y entonces posteriormente David las eligió. No, David fue quien eligió de entre las piedras las que iba a usar según su buena voluntad. Estos son los ejemplos de la palabra en un sentido no teológico. ¿Cuál es el denominador común en todos estos usos? Hay 3 cosas claves que nos enseña la palabra escoger en un sentido no teológico, en el sentido práctico. Primero, escoger siempre significa, siempre al elegir hay una cosa que él puede elegir. Es una elección entre varios objetos. Segundo, siempre es una elección de ambos lados, es decir, que hay algo que es elegido y algo que no es elegido. En tercer lugar, y muy importante, la elección siempre es iniciada por el seleccionador y no por los que son seleccionados. Es decir, que el que es activo aquí es el seleccionador y el que es seleccionado es pasivo. Todas las piedras estaban en el arroyo, calladas, sin hablar, como es normal, y están en la misma situación hasta que el propio David es quien va y escoge las 5 piedras. En este sentido no teológico, el significado de la palabra es muy claro y su sentido no cambia inmediato o repentinamente al ser Dios el que quiere seleccionar o escoger de una masa de gente. Cuando algunas personas dicen que la elección está en la Biblia, que no pueden negar que Dios elija a los pecadores, pero que todo lo que eso quiere decir es que Dios vio cuáles eran aquellos que en la gracia iban a trabajar y Dios previó en quienes el evangelio iba a trabajar en arrepentimiento y fe, y al ver entonces o al prever eso, su respuesta positiva, en respuesta a eso, él decidió elegir. Cuando los hombres argumentan de esa manera, están tergiversando el significado de la palabra elegido y quieren que la palabra entonces indique afirmar, pero esto es imposible porque se trata de 2 conceptos totalmente diferentes. Elegir y escoger es una cosa, pero afirmar la elección de otra persona es algo completamente diferente. Les voy a dejar Hechos 6 para que ustedes lo lean después. Es simplemente la ilustración de cómo aquí se usa que el pueblo elige a los diáconos y los apóstoles certifican o afirman la decisión que ellos tomaron. No es lo mismo, son 2 funciones completamente distintas. El pueblo eligió, los ancianos afirmaron. Hicieron 2 cosas distintas. Así que no puede significar lo mismo elegir y afirmar, como tratan de decir los arminianos. Número 2, el uso de la palabra ahora en el sentido teológico. Las palabras usadas en la elección de Israel como una nación seleccionada para recibir la bendición de Dios, muchas veces es conocido como elección teocrática, donde Dios escoge a personas para un evento o una posición. Por ejemplo, los levitas fueron elegidos para ser los sacerdotes. Dios eligió a Saúl para que fuera rey. Dios también eligió a Matías para que fuera un apóstol. Eso es selección a una posición y a veces se le llama elección vocacional. Hay otra elección, una elección mesiánica. En Isaías 42:1 se habla de Cristo como el elegido de Dios, el Mesías elegido de Dios. Pero hay mucha diferencia en el uso de la palabra en un sentido teológico en el Nuevo Testamento, donde se hace el uso de la palabra para referirse a la elección de pecadores para vida eterna o elección salvadora, y de esto es lo que vamos a hablar ahora. Así que he avanzado esto solo para mirarlo porque esta es la parte importante. El uso de la palabra en el Nuevo Testamento en referencia a los que son salvos y los que serán salvos. Hay aquí algunos puntos que son importantes para entender lo que esto significa. En la Biblia, en el Nuevo Testamento,
siempre se nos dice que es Dios quien elige. Es Dios quien elige. Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. La Biblia es clara, es Dios quien elige. Cristo está hablando de los eventos que iban a suceder antes de su segunda venida. ¿Quiénes son los elegidos? Los que Él escogió. Eso es lo que dice el texto. Es Dios quien elige, es Dios quien selecciona. Ellos son los seleccionados, los escogidos. Estos son otros 3 textos importantes que nos dicen que Dios es el autor de la elección. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? ¿Quién? Él, el Padre. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, escuchen, os haya, ¿qué cosa? Escogido desde el principio para salvación. Así que aquí encontramos que hay textos que enseñan, y cuando se habla de la elección, siempre se repite, es Dios quien escoge. No es el hombre el que escoge, es Dios quien escoge. Al creyente siempre se le llama el escogido, alguien que fue escogido por otro. En segundo lugar, también el Nuevo Testamento nos enseña que Dios elige en la eternidad. No solo que Dios elige, sino que Dios elige en la eternidad. ¿Cuándo fueron los escogidos escogidos? La Biblia es clara, fue en la eternidad, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso es que en Apocalipsis los santos de Dios son aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pregunta, ¿quiénes son los que no van a asombrarse al ver a la bestia? ¿Quiénes son los que no se van a asombrar? Los elegidos. ¿Y quiénes son los que sí se van a asombrar? Los que no han sido sus nombres escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue esta elección? Antes de los tiempos de los siglos. Así que la elección es que Dios escogió antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, también el Nuevo Testamento nos enseña que Dios elige personas individuales. Dios es el que elige, Dios elige antes de la fundación del mundo, pero Dios también elige personas individuales. Debemos dar énfasis a esto, porque hay personas que dirían, sí, yo creo que la elección es que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Dios es quien escoge en la eternidad, pero el objeto de su elección es simplemente los pecadores en general. Dios ha dicho que va a salvar pecadores en general y no que Él va a elegir ciertos individuos en particular y dejar otros sin elegir. O ellos también dicen, sí, Dios escoge, pero Él escoge a la iglesia en un sentido como de humo general y que Él escoge de esta manera y que no tiene nada que ver con elegir individuos. Esto puede ser un concepto interesante, pero no es bíblico. Porque cuando tú vas a Romanos 16, vemos que el sentido del apóstol Pablo de la elección es muy individual. Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo. ¿Qué cosa? Escogido en el Señor. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Está hablando de una elección como grupal o está hablando específicamente de un hombre que fue escogido? Es un hombre que fue escogido individual. 1 Tesalonicenses 1 del 3 al 4. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra, ¿qué cosa? Elección. Pablo va a reconocer en este texto que estos hermanos habían sido elegidos. Y son elegidos en el concepto que Pablo nos da aquí, porque él puede ver el fruto de su salvación. Y entonces él dice, nos gozamos en vuestra elección. Pero nuestro punto es este. ¿Esa elección es general o le está hablando a cristianos particulares? Y le está diciendo, ustedes han sido escogidos. Son cristianos particulares. Lo mismo en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Fíjense, ¿a quiénes Dios escogió según este texto? ¿A quiénes? A los hermanos tesalonicenses, a lo que les estaba escribiendo Pablo. ¿Y para qué Dios los escogió? Para salvación. ¿Está claro ahí el texto, no? En cuarto lugar, hemos visto entonces que es Dios quien elige. Hemos visto también que Dios elige desde la eternidad. Hemos visto también que Dios no elige grupos, sino individuos, personas particulares. Pero en cuarto lugar, Él elige para dar salvación. No sé si ustedes escucharon en el pasado eso, pero hay personas que argumentan, Él nos escogió para ser santificados. ¿Cómo? Sí, es que la elección tiene que ver con las buenas obras. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo te puede elegir para buenas obras si tú no eres salvo? ¿O cómo te puede elegir para buenas obras sin elegirte para ser salvo primero? No tiene sentido ni lógico ni bíblico. No hay manera. La gente que trata de decir la elección no es. Son personas que tratan de decir, sí, la elección está en la Biblia, pero déjame redefinirte lo que significa la elección. No, la elección tiene que ser entendida desde el punto de vista de cómo la Biblia lo enseña. Y entonces ustedes tienen ese texto importante. Fíjense lo que dice nuestro apunte, página 30. Como acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2:13, dice Pablo que los ha escogido para salvación. Es una elección para salvar a la gente de la culpa, del castigo, de la contaminación, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Todos los pasajes citados hacen referencia a la salvación del pecado, pero todavía alguien podría decir, sí, es verdad que Dios sí ha escogido a ciertas personas desde la eternidad, pero todo eso que se refiere es que Dios ha escogido personas para darles el privilegio de escuchar el Evangelio. Pablo habla aquí de ser escogidos para salvación y es muy claro. Una salvación que incluye la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad y que nos lleva para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es el que elige. Su decisión es desde la eternidad. Él elige a personas particulares y los elige para darles salvación. Así que simplemente concentrándonos en el uso de la palabra, estamos conformando una definición de la doctrina bíblica de la elección. Es decir, que Dios ha escogido desde la eternidad a ciertos individuos particulares para darles salvación. Ese es el concepto hasta ahí. ¿Qué es lo que determina a quién Dios escoge? Es decir, ¿qué es lo que hace la diferencia entre que unos sean escogidos y otros no sean escogidos? Un arminiano respondería el hecho de que Dios vio que ese hombre tendría fe. ¿Es eso lo que dice la Biblia? En otras palabras, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios escogió desde la eternidad conceder gracia salvífica a un pecador específico y no sobre otros? La Biblia nos da solo una respuesta: su soberana voluntad. Más de esto, la Biblia guarda silencio. La elección hace referencia a la salvación del pecado, así que es en referencia a la humanidad caída en Adán. Todos los hombres están caídos por Adán. Todos los hombres son descritos como pecadores rebeldes por naturaleza, todos merecedores del infierno. Todos están expuestos a la ira de Dios. Y la diferencia entre el elegido y el no elegido es hecho no en el hombre, sino por la soberanía divina. Por ejemplo, con David. En el caso de David, ¿por qué escogió él algunas piedras y otras no?
¿Podría ser según el tamaño que las buscó? Los fariseos escogieron los asientos principales porque los colocaban en un lugar de preeminencia. La multitud escogía a Esteban y a los otros diáconos porque cumplían con los requisitos para ser diáconos. Ahora, ¿qué es lo que determina la elección de Dios para ciertos individuos entre la multitud de toda la humanidad para darles salvación? El único factor determinante en la elección de Dios, por lo menos el único que ha revelado la Biblia, es su buena voluntad. ¿Por qué Dios escogió a quien escogió? Porque así le plació, porque así le pareció, porque así quiso hacerlo. Miren, a mí me gusta utilizar este ejemplo de las piedras de David, porque cuando uno va al río, digamos que uno quiere jugar como jugábamos cuando éramos muchachos, siento por los que no tienen ríos y solo tienen mar, pero uno iba y encontraba piedras, y entonces uno buscaba las piedras planchitas, decíamos nosotros, las que son planitas, para poderlas tirar y que las piedras saltaran. Entonces tú ibas mirando siempre hacia el piso, tratando de buscar las piedras planchitas, ¿sí o no? Ahora, tu elección tenía que ver con ciertas atribuciones en aquel que ibas a escoger en ese sentido. Tú elegías piedras en base a su porte o a su forma. La elección de Dios no es así. La elección que hicieron los fariseos de escoger las primeras sillas fue una elección con propósito. Esas sillas cumplían un propósito para ellos. La razón para escogerla era por causa de las sillas. Esas sillas los hacían sentir importantes. Cuando escogieron a Esteban y a los otros diáconos es porque ellos cumplían con los requisitos. El que es elegido aporta algo para que aquel que lo elige, lo elija. Pero cuando se trata de la elección de parte de Dios, no es algo que Dios ve en el hombre, sino que es completamente por su buena voluntad. No es porque Él vio que íbamos a ser pastores. No es porque Él vio que yo iba a ser más sensible. No es porque Él vio que yo iba a ser fiel a Él. No es ni siquiera porque Él vio que yo iba a creer. La razón por la cual me escogió está en Él y no en mí. Está en su beneplácito y no en nada que los hombres puedan tener. Y eso es lo que el texto bíblico enseña vez tras vez. Efesios capítulo 1 es un texto muy importante en esto. En 3 instancias de este capítulo el apóstol es muy cuidadoso para enfatizar este punto. El versículo 4 y 5. Noten, según el puro afecto de su voluntad. El verso 9, según su beneplácito. El verso 11, habiendo sido predestinados del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si tú eres un hijo de Dios hoy, ¿por qué Dios te escogió a ti desde la eternidad? ¿Por qué decidió poner de su amor especial sobre ti? ¿Por qué quiso derramar de su gracia inmerecida sobre ti, mientras muchos otros son dejados a sufrir las consecuencias justas de sus pecados? La respuesta que la Biblia nos da es solo esta: es el puro afecto de su voluntad. Así que vemos que Dios es quien elige, que elige desde la eternidad, que elige a personas individuales, que los elige para darles salvación, y que el único factor determinante revelado en la elección de Dios es su soberana voluntad. Pero, en último lugar, la suprema meta de la elección de Dios es su propia gloria. ¿Por qué Dios eligió? ¿Por qué Dios eligió? El texto dice, Efesios 1, 4 y 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículos 11 y 12, para la alabanza de su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la manifestación del resplandor de su majestad y su perfección. Cuando Moisés oró pidiendo que Dios mostrara su gloria, él estaba rogando por una manifestación discernible de la majestad, de la maravilla, del carácter de las perfecciones de Dios, en la revelación y en el resplandor de su perfección. Y dice la palabra que esta es la suprema meta de la elección. Dios escoge según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. Mis amados hermanos, hay un sentir en el cual la gloria de Dios es manifestada más ampliamente
cuando Él actúa como soberano absoluto, ejercitando su elección libre, no solamente en la creación, no solamente preservando y gobernando la tierra, sino también su trato con pecadores que merecen nada más que el infierno, concediendo misericordia con quien Él quiere tener misericordia, mientras deja a los otros a las consecuencias justas del pecado. Y noten aquí que hay un aspecto del carácter de Dios, el cual es específicamente revelado en Él, especialmente en la elección de pecadores individuales, para alabanza de la gloria de su gracia. La elección nos enseña, más que cualquier otra verdad, que la salvación es toda de Dios y que es toda por gracia. Todos merecen la condenación, todos son enemigos de Dios. Dios no está bajo la obligación de mostrar misericordia a nadie. Si no fuera así, no se llamaría misericordia, sino deuda. Pero el ejercicio de su soberana voluntad ha manifestado su maravillosa gracia, escogiendo salvar a algunos, y solamente Dios sabe cuántos son. Podrían ser muchos más de lo que nosotros pensamos, y el favor de Dios hacia pecadores que merecen solo el infierno será un objeto de alabanza durante toda la eternidad. Si vemos nuestros pecados por lo que realmente son y lo que realmente merecemos por ellos, no nos sorprendería o maravillaría que Dios no ha escogido mostrar misericordia a todos. Lo que nos sorprendería es que Él ha escogido mostrar misericordia, aunque tan solamente fuera a una persona. Si Dios hubiera escogido solo a una persona en la tierra, por gracia, Él ya sería digno de ser alabado por toda la eternidad, por causa de la profundidad, la perversidad del pecado que un Dios santo quiso perdonar. Ahora, no es uno, son miles de miles que han sido escogidos por el Señor para que puedan ser salvos. Así que hay preguntas claves que tenemos que hacernos aquí. En primer lugar, nuestra pregunta clave es, hablando de la elección, ¿quién elige? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Segunda pregunta, ¿cuándo elige? Tercera pregunta, ¿qué elige? Personas individuales. En cuarto lugar, ¿para qué elige? En quinto lugar, ¿en base a qué elige? Su voluntad. ¿Y cuál es el propósito por el que elige? Si ustedes son fieles a esta verdad escritural, ustedes van a poder alabar al Señor por la gracia con la que Él ha querido amarnos. Cualquier cosa que se meta con la elección o con el amor que Dios ha tenido por el hombre es algo que no está cuestionando solo la soberanía de Dios, está cuestionando el tipo de amor que Dios tiene por los hombres. Cuando uno dice, por ejemplo, hay un artista famoso que se va a África y de pronto salen las noticias que él dice, yo amo a África. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué significa esa expresión yo amo a África? ¿Significa yo amo a cada uno de los habitantes de África? ¿Significa yo amo y conozco y tengo dolor por lo que ellos sufren, cada uno de ellos en particular? ¿Sí o no? Lo que se hace cuando se generaliza en el amor es un cuestionamiento al tipo de amor que uno está entregando. Y cuando los hombres dicen, no, Dios ama al mundo, cuidado, se te ocurre hablar de un amor por sus elegidos. Lo que tú estás cuestionando no es solo su soberanía. Lo que tú estás cuestionando es el tipo de amor que Dios tiene por el mundo. Un amor general, tan general que al final no es amor por nadie. Yo amo a todos, yo no amo a nadie. Un amor específico, un amor real, un amor particular. Es el amor que la Biblia enseña de parte de Dios hacia su pueblo. Siempre ha sido así. Cuando amó a Israel, Dios no ocultó que Él amaba a Israel por encima de todas las naciones. Nadie tiene problema en reconocer que Dios amaba a Israel y aborrecía a Egipto. Nadie tiene problema en reconocer que Dios amaba a Israel y aborrecía a Nínive.
Pero cuando dicen Dios ama a su iglesia, oh, ten cuidado con lo que dices. Dios ama a toda la humanidad. Sí, hay un tipo de amor de Dios que es por toda la humanidad. Es un amor general, es un amor común, pero el amor salvífico es un amor particular con nombre y apellido. Cuando Cristo estaba en la cruz muriendo por su pueblo, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. No era un mundo como una masa de humo que no tiene forma. Son caras, son nombres, son apellidos, son personas. Ese es el pueblo que Dios ha querido amar. Y nunca se ha guardado como que si se avergonzara de amarnos de manera específica. La Biblia enseña, y ningún creyente verdadero debe sentirse humillado o avergonzado de reconocer que hay un amor particular de Dios por su iglesia. Siempre ha sido así. ¿Qué tipo de amor sería decir, yo amo a todas las mujeres, también a mi esposa? Eso no tendría ningún sentido. Todos cuestionarían mi tipo de amor. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Usted es un hombre inmoral. ¿Qué tipo de amor es el que usted le da a su esposa? No, es que yo tengo que amarlas a todas. El concepto de Cristo es, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Hay un amor específico. Hay un amor verdadero, sacrificial, de nombre y apellido. No general, no un sistema que no tiene caras. Eran caras, apellidos, nombres de gente inmunda que no merecía nada y que Dios quiso amar. Él puso esas caras, esos pesos sobre la espalda de Cristo, y cuando Cristo vio el fruto de esa aflicción, su alma estaba satisfecha, al igual que el Padre. Por lo tanto, hermanos, no nos avergonzamos de reconocer que Dios ama a su iglesia por encima de todos los amores que Él pudiera tener. Y no es una vergüenza reconocer que Dios ha escogido a un pueblo porque así le ha placido para ser exaltado por toda la eternidad por el amor que Él ha tenido por ellos. Amén, hermanos. El tema de la presciencia lo hemos tratado ya y hemos hablado. Les recomiendo que lo lean, pero lo que tiene que quedar claro es, Dios no ha decretado nada en base a lo que vio. Lo que Él sabe no es porque lo vio de manera pasiva, es porque Él lo hizo. Y nunca se olviden dónde están las llaves. ¿Y por qué sabes que están ahí? Porque yo las puse ahí. Vamos a parar aquí unos minutos para poder ir a nuestra última clase, que es la unidad 4. Así que vamos a parar 10, 15 minutos. Golpéese,